El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado e instauró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú. Este constó de dos fases. En la primera gobernó Velasco, de 1968 a 1975, y en la segunda fase gobernó Morales Bermúdez, de 1975 a 1980. En esta exposición nos centraremos en el gobierno de Velasco. Brindaré información acerca de sus reformas más importantes para luego compararlas con recuerdos o memorias muy interesantes que tiene mi abuelo sobre esta época. La Fuerza Armada tenía un diagnóstico claro de la situación del país y una visión de cumplir ciertos objetivos. Para ellos, la dominación interna de la oligarquía peruana, sumada a la dependencia externa del imperialismo, crea la necesidad de implementar ciertas reformas estructurales, políticas y económicas, las cuales tendrían el propósito de crear justicia social, fomentar la participación popular, el desarrollo económico y la independencia nacional. Las principales reformas y con las que mi abuelo tiene memorias muy interesantes fueron la reforma agraria y la educativa. En primer lugar, tenemos la reforma agraria. El 24 de junio de 1969, Juan Velasco Alvarado promulgó el decreto ley número 17.716 y como parte de su discurso dijo la siguiente frase icónica: Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Esta ley, como sabemos, exigía básicamente la transferencia de la propiedad de la tierra de grandes hacendados a cooperativas formadas por campesinos, para que estos últimos puedan formar parte de la repartición de utilidades, puedan mejorar su calidad de trabajo, entre otras. Mi abuelo Wenceslao Ruiz Vázquez, quien en esta época era director del centro base del Núcleo Educativo Comunal número 2 en Ica y dirigente fundador del SUTEP, me cuenta que el magisterio, y en especial los directores de centros educativos, debían apoyar a que se cumpla la ley de la reforma agraria. Ellos eran asignados para hacer visitas periódicas a las haciendas, que se habían convertido en cooperativas, para verificar que se esté cumpliendo en su correcta aplicación la ley de la reforma agraria. A mi abuelo le tocó visitar muchas haciendas, entre ellas Tacama, Montesierpe, Vistalegre, entre otras. Él me comenta que en estas visitas podía darse cuenta de la realidad de la situación. Me cuenta que los hacendados lo trataban de la mejor manera e intentaban hacer ver como que todo está bien. Sin embargo, él se daba cuenta de la situación deplorable del campesinado. Incluso me comenta que hubo una suerte de boicot por parte de los hacendados hacia la reforma. En estas, en estas visitas, él veía cómo los hacendados interrumpían la productividad agrícola de distintas formas. Me comenta que los hacendados habían sacado todas sus máquinas, dejando a los campesinos con pico y pala. Asimismo, los hacendados también habían interrumpido el sistema de regadío, todo esto con el fin de imposibilitar la productividad agraria. En segundo lugar, y en paralelo a la reforma agraria, en 1969 Juan Velasco Alvarado inició su reforma educativa, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Peruana número 17.437. Esta reforma básicamente consistía en romper con la educación tradicional memorística y apostar por una educación más integral, que desarrolle capacidades críticas y analíticas en vez de solo la repetición de información. Para lograr esto preparaban y capacitaban a los directores de colegios, para que estos posteriormente sean los promotores de la reforma educativa y difundan la información al resto del profesorado. Mi abuelo, que como ya mencioné, era director de un colegio, me cuenta que debía asistir a distintas capacitaciones para posteriormente reunir al personal docente de su institución y hacer las exposiciones respectivas acerca de la realidad de nuestra educación y cómo mejorarla, partiendo de una crisis realidad en la educación peruana. Sin embargo, esta reforma fracasó, me cuenta mi abuelo, debido a que, al haber un aumento significativo del trabajo de los docentes, el magisterio, en su derecho, exigía una mejora en la remuneración de los profesores. Más trabajo, mayor sueldo. Pero como el Estado decidió no atender
esta necesidad justa de los docentes, el magisterio se empezó a ir en contra de la reforma, declarándose en huelga. Por su parte, el gobierno aplicó la represión y toda la dirigencia magisterial, centralizada en el SUTEP, incluyendo a mi abuelo, que era dirigente, fue enviada presa a una cárcel en la selva llamada el Cepa. Entonces, con todo lo expuesto anteriormente, podemos reflexionar mucho acerca de este periodo. Es increíble toda la responsabilidad o sobrecarga que cayó sobre el magisterio para apoyar a estas reformas. Como mencioné, mi abuelo debía visitar haciendas en apoyo a la reforma agraria, además de capacitarse y capacitar para la reforma educativa. Todo esto lo hacía sin que le paguen, trabajando horas y horas gratis. Sin embargo, cuando quisieron reclamar justamente que mejoren su remuneración, se les consideró como enemigos de las reformas, hasta el punto de meterlos presos durante un año, cuando ellos en realidad habían sido colaboradores en estas reformas. Esta situación evidencia una injusticia clara, de la cual podemos aprender y reflexionar como sociedad. Esta parte de nuestra historia la debemos tener siempre muy presente con recuerdos o memorias claras, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla.